para poder subir al canal de YouTube. Muy bien. Buenas noches para todos. Gracias por haber iniciado sesión en esta charla donde estaremos trabajando lo que es guardar datos en MySQL desde un formulario HTML utilizando el método POST. Esto llega a ustedes gracias a PHP Developers en Facebook, PHP Developers RD. Esta charla, igual que las demás, va a ser publicada en YouTube en el canal FV Software RD. El canal es FV Software RD. Si tienen un amigo que no pudo participar o una persona conocida la cual no pudo participar en la charla, le pueden pasar el nombre del canal FV Software RD y ahí estarán colgados los videos para poder ver la charla grabada luego de que terminemos el día de hoy. Esta charla, igual que todas las demás, está patrocinada por FV Software y GBC Soft. Entonces, el contenido que traemos el día de hoy es un contenido totalmente práctico, donde vamos a ver paso a paso cómo podemos hacer un formulario y mandar los datos a MySQL y cómo lo podemos guardar en MySQL. Entonces, les recordamos a todos que por favor permanezcan con los micrófonos apagados y lo que vamos a hacer es que vamos a tener una sesión o varias sesiones donde van a poder hacer preguntas. Las preguntas la pasan por el chat o la ponen en el chat, que vamos a estar pendientes del chat para entonces ir respondiéndole las preguntas que vayan surgiendo en el camino. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por haber incluido el día de hoy en esta charla y vamos a dar inicio. Yo voy a estar siendo su charlista, su orador el día de hoy. Yo estoy trabajando en CEO FW Software, fui supervisor de IT, programador durante varios años, docente en el área de base de datos y experiencia en varios sistemas. Entonces, los tópicos del día de hoy, los cuales vamos a trabajar, lo primero es un formulario en HTML. ¿Cómo podemos hacer un formulario en HTML? Lo segundo es el manejo del método POST. Cómo después que tenemos nuestro formulario, podemos entonces enviar esos datos por POST hacia lo que es nuestro archivo o nuestro espacio donde vamos a guardar entonces en la base de datos y vamos a ver cómo podemos hacer el archivo de base de datos para conectarnos a MySQL. Luego de esto entonces vamos a ver lo que son la sentencia ISER y la sentencia SELECT. Creo que también vamos a ver la de update si nos da tiempo. Entonces, vamos, como le mencioné, es una charla que va a ser totalmente práctica. Vamos inmediatamente a pasar a la sección del código. Si alguien tiene preguntas, la pueden poner por el chat para entonces responderle en cualquier momento. Hasta ahora veo que no tienen preguntas. Voy a pasar entonces a la parte del código. En esta ocasión estoy utilizando aquí Visual Studio Code, pero ustedes pueden utilizar cualquier editor de texto que ustedes prefieran para trabajar con lo que es el código de la programación HTML y PHP. Entonces, antes de pasar por aquí, me voy a colocar aquí en la carpeta para que vean qué fue lo que estructuré aquí. En la primera charla conversábamos de lo que era la estructura de un proyecto. Entonces, aquí se definió esa estructura para poder iniciar a trabajar. Entonces aquí yo tengo un archivo HTML que es el archivo mío, que es mi index, y tengo dos carpetas, una carpeta de configuración y una carpeta de recursos. Resource en inglés es recursos. Entonces en esa carpeta de recursos tengo mi archivo conexión. Entonces esa es la estructura de la carpeta. El proyecto de nosotros se llama ejemplo
Y dentro de ejemplo, entonces, tenemos los archivos de configuraciones, los recursos que van a tener la conexión a la base de datos, el archivo que se va a conectar a la base de datos. Y por acá vamos a tener entonces el index, que va a ser nuestro archivo con el que vamos a trabajar. Entonces, aquí yo lo que hice fue que le di File, le di Open Folder y busqué ese folder que le acabo de mostrar aquí, que está ejemplo, que está en mi www de mi servidor. Entonces, ese archivo, ese folder que se llama ejemplo, yo lo seleccioné y lo traje aquí entonces a Visual Studio. Entonces, Visual Studio me los trae de esta manera. Me trae el index, me trae los resources con su folder y la configuración, que es un folder. Si lo expandimos, tenemos exactamente los archivos que ya vimos en la carpeta. Entonces, vamos a ver ahora desde el navegador cómo se ve esta página. Entonces, recuerden que tienen que poner en su navegador localhost, si sea Apache, si sea SAN, el servidor que ustedes usen, cualquier servidor que ustedes usen, tienen que ponerle ahí localhost, luego el nombre de la carpeta, la de nosotros se llama ejemplo, y luego entonces va a llamar el método, el index HTML, que es el que tenemos actualmente. Entonces le vamos a dar enter y aquí me va a traer el formulario que yo creé para lo que es el index.html. Entonces esto va a ser un formulario de clientes que vamos a utilizar para el ejemplo. Ese formulario de clientes va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener una cédula y va a tener una dirección. Y vamos a tener un botón de enviar y un botón de cancelar para resetear el formulario. Entonces, ahora mismo tenemos este formulario aquí y no tenemos ninguna acción. Y tenemos ese resetear aquí y no tenemos tampoco ninguna acción. Entonces, vamos a iniciar dándole vida a ese formulario. Vamos a ver cómo fue que lo trabajamos. Entonces, si vengo aquí en mi Visual Studio Code y abro mi index HTML, aquí entonces vamos a ver lo que tenemos. En el index HTML tengo toda la estructura de HTML que utilicé para hacer ese formulario. Entonces vamos a iniciar desde arriba para poder ver cómo trabajamos. Lo primero que hicimos fue que declaramos el doctile que sea un tipo HTML. Luego abrimos aquí con la HTML, dijimos que íbamos a trabajar en lenguaje inglés. Entonces le pusimos un header, le pusimos un título a ese header. Ese que está ahí, ese título, lo pueden observar aquí arriba, que dice el título que le pusimos, la página. Y luego entonces definimos un estilo para darle un poco de vida a nuestro formulario HTML. Hasta ahí. Entonces luego de eso pasamos a lo que es cerrar el header y luego trabajamos entonces en el body con nuestro formulario, que es el que vamos a estar viendo el día de hoy. Para trabajar con el formulario hicimos un div que va a ser el contenedor del formulario y luego pusimos entonces la etiqueta formulario. La etiqueta formulario aquí cierra aquí abajo, como se ve en este ejemplo, y para posicionar los valores uno del lado del otro con su label y su input o su textbox, lo que hicimos fue que trabajamos poniendo una tabla. Entonces con esta tabla creamos una tabla que va a englobar todo esto y luego entonces pusimos un TD para el nombre y un TD para el input. Eso dentro de un TR, que es una fila. Entonces, si se ve aquí, tenemos un TR y otro TR. Dentro de ese TR, entonces, colocamos dos TD. Un TD que contiene el label, que es el nombre, y otro TD que contiene el input, que es el TXT, donde vamos a digitar ese input, o sea, donde vamos a digitar el nombre. Y lo mismo hicimos para cada uno de los demás. La única diferencia está aquí con el título, que solamente le pusimos un único TD, pero aprovechamos la etiqueta call span para hacerlo una combinación de celdas y que sepa que ese TD
se vea como una sola celda. Se ve en conjunto, como si fueran combinadas las celdas y se ve como una sola. Lo mismo lo hicimos aquí con los botones. ¿Tienen preguntas hasta ahora? No hay preguntas hasta ahora. Por favor, cerrar el micrófono. Muy bien. Entonces, ya aquí, con esta estructura HTML que creamos, donde pusimos un div, pusimos un formulario y luego dentro del formulario pusimos la tabla. Luego dentro de la tabla colocamos los diferentes labels y los diferentes inputs, los cuales se convirtieron en este formato que tenemos aquí. Entonces con este formato ya vamos a trabajar con este formulario en nuestra programación. Entonces vamos a iniciar aquí poniendo primero lo que es, mostrándole aquí. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar con PHP es cambiar aquí. Estos documentos son HTML, tenemos que convertirlos a PHP. Entonces aquí yo voy a cerrar y luego voy a renombrar, poniéndole en vez de HTML, punto PHP. Entonces con eso, ya ahí yo convierto mi archivo de HTML a lo que es PHP. Ya ahora yo puedo digitar mi código PHP dentro del archivo y el servidor lo va a interpretar. Entonces si vuelvo aquí y le doy a actualizar, miren que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el servidor va a buscar cualquier archivo que sea home.html, index.html, eh, index.php. Entonces, como mi archivo es index.php, también lo va a buscar. Entonces, ya di el primer paso. El primer paso fue colocar aquí que mi archivo en vez de index.html debía llamarse index.php. El segundo paso es que aquí en el formulario yo tengo que pasarle una acción al formulario. Mi formulario ahora mismo, si yo le doy submit al botón acá, no hace nada, se queda igual. Entonces necesito que haga una acción. Para eso voy a colocarle aquí en el form espacio y le voy a colocar una acción. Con la propiedad action, entonces podemos enviar ese formulario para que haga una acción. En este caso, y para este ejemplo, lo voy a mandar a la misma página. O sea, le voy a decir que me haga la action y me lo mande a la misma página. Entonces le voy a poner index.php. Entonces, ¿para qué es esto? Esto es que envíe los datos de ese formulario a mi propia página. Entonces, con esto podemos trabajar entonces el código PHP una vez se le dé al botón de enviar. Entonces, aquí enviar, se va a enviar el formulario, pero se va a quedar en la misma página para entonces procesar los datos. Luego, mi tercer paso va a ser colocarme aquí arriba. Colocarme aquí arriba, al principio del documento, encima de Doctile, y vamos a hacer un poquito de espacio aquí. Y aquí vamos a colocar entonces nuestro código PHP para recibir los datos de ese formulario cuando se le dio al botón de enviar. Lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a preguntar con un if. Vamos a hacer un pequeño if aquí y vamos a preguntar que si la variable post, porque recuerden que vamos a trabajar aquí utilizando el método post. Entonces, lo primero que hacemos es que preguntamos si la variable post existe. Entonces,
¿Cuál es la variable pose? La variable pose es el nombre aquí del botón de enviar, que sería este. Aquí tenemos que cambiar este nombre para que no se nos confunda. Hay que ponerle cancelar aquí y cancelar aquí también, porque este es el botón cancelar y este es el botón enviar. Entonces con este nombre lo capturamos aquí arriba en el método post. Con el método post y el nombre capturamos entonces el valor enviado de ese botón. Entonces preguntamos aquí si PHP tiene funciones que están predefinidas, o sea que ya son predefinidas por el lenguaje. Entonces nosotros tenemos mucha facilidad de trabajar con formularios porque podemos trabajar con ellos y reutilizarlos. Entonces vamos a ponerle aquí y set y englobamos el set dentro de esa variable. ¿Qué quiere decir eso? Ahí nos está diciendo que si existe esa variable, entonces que haga algo aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a imprimir que se envió la variable. O sea, se dio clic al botón. Entonces, vamos a decirle hecho para imprimir un letrero y entre comillas le vamos a pasar el letrero. Vamos a ponerle se envió el formulario. Salvamos entonces y ahora nos podemos dirigir a nuestro navegador y vamos a ver qué pasa. Entonces aquí le damos a enviar y no pasa nada. Vamos a ver por qué. Tenemos aquí nombre, texto, cédula, dirección y enviar. Entonces, post enviar. ¿Qué es esto de aquí? También podemos ver los valores que están llegando con un print R aquí porque esta variable post es un array. Entonces podemos poner esa variable post aquí y ver cuáles valores están llegando a la regla. Entonces aquí me dice que el arreglo está llegando vacío, el arreglo de post. Entonces vamos a ver aquí por qué el arreglo de post está llegando vacío. Porque aquí yo no le puse cuál es el método que va a usar. Y hay que especificarle cuál es el método con el que el formulario de HTML va a mandar los datos. Entonces, como no se lo especifiqué aquí, no me estaba funcionando. Entonces, vamos nuevamente a darle a enviar aquí. Entonces, mírenlo aquí. Ahora sí, me dice que envió el te quité nombre, te quité apellido, te quité cédula, te quité dirección y te quité enviar. Y también me dice que se envió el formulario. Entonces, por eso era que no me estaba funcionando, porque no lo especificamos cuál es el método en el formulario aquí debajo. Aquí debajo no le especificamos el método por el cual iba a mandar los datos. Entonces, si le damos nuevamente, le decimos que envíe el formulario, dice se envió el formulario. Entonces, ahora sí sabemos que el formulario se envió. Vamos a hacer un pequeño break para preguntas. Si tienen preguntas ahora. Con lo que hemos visto hasta ahora, si tienen preguntas. No hay preguntas entonces hasta el momento. Vamos a continuar entonces. Entonces, ya una vez que aquí yo sé que el formulario se envió, ahora lo que yo debo de hacer es de validar que estos datos que están aquí no se envíen en blanco. Entonces,
estos datos no se pueden enviar en blanco, deben ser llenados, o sea, deben ser obligatorios. Para esto podemos hacerlo de dos maneras. Podemos validarlo aquí dándole un mensaje y también podemos validarlos aquí poniéndole que son required. Entonces le ponemos aquí que son required para poder mandar el formulario. Entonces, una vez le ponemos que son required ahí, actualizamos aquí y le damos a enviar y se envía el formulario. Vamos a ver, required, creo que es en pasado que va. Required. A ver ahora. Exacto. Entonces, si le digo que son required y le doy a enviar, ahí nos envía, me dice completa este campo. Entonces, eso me obliga a que debo completar el campo. Require en pasado, hay que ponerlo aquí. Require. Entonces, cada vez que lo doy a enviar, me dice este campo, completa este campo. O sea, debes llenarlo ese campo. Te voy a ponerle aquí Juan. Si lo doy a enviar otra vez, me dice que debo completar este otro campo. Vamos a ponerle Pérez. Entonces me dice que debo completar la cédula. Vamos a poner una cédula cualquiera. Aquí algo importante. En la cédula debemos tener un límite de caracteres. Entonces la cédula son 13 caracteres. Son 11 caracteres en guiones. Entonces vamos a colocarle aquí una propiedad de que solo nos deje digitar 11 caracteres. Esa propiedad se llama max length. 11 caracteres. Entonces cuando digitemos, no vamos a poder digitar más de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a utilizarlo aquí primero. Entonces vamos a ponerle Juan. No vamos a permitir más de 11. Max length. PHT. A ver si es así. Siempre soy malo con esa parte de los length. Pérez. 2, 3, 4, 5. Okay. Si Visual Studio me ayuda aquí. Length. Match. Vamos a buscarlo aquí como max length. GTH. Max en GTH. Length. GTH. Más length. Vamos a ver. Juan Pérez. Y aquí vamos a ponerle una cédula entonces. Entonces, si lo voy a enviar otra vez, me dice que todavía me falta la dirección. Vamos a ponerle calle Juan Ceballos. Entonces lo doy a enviar y ahora sí se envió mi formulario. Entonces de esa manera ustedes pueden validar en HTML de que no le envíen el formulario en blanco, sino que se le completen todos los campos a la hora de enviar su formulario. Ok, Dios, gracias. Es aquí que va. Perfecto.
Entonces, ahora sí. Entonces recuerden que poniéndole aquí require, solamente con eso ya pueden ponerle que su formulario es obligatorio llenarlo. Y ya con eso se lo manda aquí a el formulario donde vamos entonces a trabajar con los datos. Preguntas hasta el momento. Pueden hacer sus preguntas. Si alguien tiene alguna. Todo claro hasta ahora, ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, ahora aquí vamos a capturar esos datos que estamos enviando por post. Entonces vamos aquí a declarar un par de variables para trabajar con esos datos. Por ejemplo, aquí el nombre, el apellido, la cédula y la dirección. Entonces por acá, las variables en PHP se declaran con el símbolo de dinero. Entonces vamos a poner nombre, va a ser igual a, como está aquí el post, pero de txt nombre, que es que se llama aquí. Tienen que tomarlo exactamente igual como está en el name aquí. Entonces txt nombre. Y luego vamos a hacer lo mismo con los demás. Entonces el siguiente es el apellido. Luego está la cédula y luego la dirección. Vamos a chequear que sea así. Te quita dirección, te quita cédula. Muy bien. Entonces seguimos, subimos arriba nuevamente y le damos por aquí nombre, apellido, cédula y dirección. Muy bien. Entonces, ya aquí, de esta manera, tenemos capturadas todas las variables que se han enviado por el método post. Entonces vamos ahora a imprimirlas aquí para ver que están correctamente capturadas. Vamos a poner el nombre, va a ser igual a la variable nombre que tengo aquí. Aquí para concatenar se concatena con el punto. Entonces le ponemos nombre y me voy a llevar todo esto de aquí. Luego le ponemos apellido y aquí le cambiamos la variable. Apellido. No, apellido. Luego tomamos todo esto de acá. Aquí me falta el punto. Pero tomamos todo esto otra vez y le ponemos cédula y le ponemos cédula. Y aquí lo mismo. Cédula. Y por último, la dirección. Igual aquí también, otra vez lo mismo. Muy bien, entonces aquí me va a salir uno al lado de otro, cada uno de los valores, pero ya con las variables capturadas que la capturamos con el método post. Entonces podemos acomodar esto un poco por acá para ver cómo fue que lo trabajamos. Entonces una vez aquí ya nos vas a imprimir de esta forma con el método post. Vamos a verlo. Nos colocamos aquí, actualizamos, entonces le decimos Juan, luego aquí Pérez y dirección, calle Juan Ceballos. Entonces le damos a enviar y miren aquí lo que pasa, dice define variable apellido en la línea 13. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con el apellido. Dice que se llama txt apellido y aquí se llama apellido. Entonces vamos a ver cómo fue que lo pusimos aquí debajo.
txt apellido. Vamos a ver aquí, txt apellido. Aquí está el problema. En vez de 2L, le pusimos aquí 2I. Entonces ahí era que estaba el problema. Aquí va otra L para que se llame igual apellido. Entonces lo vamos a dar F5 aquí y esto es preguntándonos si queremos reenviar el formulario nuevamente. Le decimos que sí y ahí está completo. Nombre, Juan. Apellido, Pérez. Cédula, la que pusimos. Y la dirección, calle Juan Ceballos. Y ahí tenemos todas las variables ya capturadas que se enviaron en el formulario a través de post. ¿Tienen preguntas? La variable que está capturando el post, apellido. Sí, el apellido tenía un problemita que le pusimos, en vez de 2L, le pusimos 2I. Entonces por eso fue que dio el problema. Yo lo arreglé y siguió ya todo bien. Falta doble comilla. ¿Dónde, Ale, será? ¿Tienen preguntas hasta el momento? Para cerrar, ¿cuál parte, Alex? Para cerrar aquí tú dices. No, aquí no es necesario porque ya esta comilla cierra con esta otra cierra con esta de aquí, esta otra va cerrando con esta siguiente y esta otra cierra con esta. Entonces ya aquí al final no es necesario ponerle la comilla porque ya están todas las comillas completas en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Exacto. Muy bien. Ok, vamos entonces ahora a trabajar incluyendo la conexión. En PHP tenemos aquí dentro de la carpeta resource la conexión. Entonces esa conexión que está en ese archivo lo podemos incluir aquí en el index. Pero vamos a ver la conexión primero. Entonces dentro de resource entro a mi conexión. Aquí tengo ya una conexión preestablecida y vamos a explicarle cómo funciona. Aquí lo primero que yo tengo es un include de el archivo configuración. Ese archivo de configuración es este archivo que yo tengo aquí dentro de la carpeta config que se llama configuration. Este archivo lo único que me está haciendo a mí es incluyendo la constante de la contraseña para la base de datos. Entonces, ese archivo de ahí lo único que hace es que me incluye esta constante de aquí para la base de datos. Eso para que ustedes no me hackeen ahí, que yo hice ese truco de cámara. Entonces vamos a ver cómo está compuesto lo que es el archivo de configuración. Aquí declaramos las variables de conexión. Entonces lo primero que declaramos es el servidor. En este caso, como yo estoy en mi computadora, mi servidor es localhost. Luego declaramos el usuario. Este usuario es el usuario que se utiliza para conectarse a la base de datos. Y luego declaramos el password o la contraseña que usted va a utilizar para conectarse a la base de datos utilizando ese usuario. En este caso yo lo hice así de esta manera, incluyendo la variable global desde aquí, desde este archivo, porque después ustedes me hackean, ustedes son uno vivo después. Entonces aquí ya le ponemos lo que es la base de datos. Muy bien. Entonces, una vez defino las variables para la conexión, que son el servidor, el usuario de la base de datos, la contraseña de la base de datos y a qué tabla me voy a conectar, entonces defino la conexión. Entonces, lo primero que hacemos es que definimos una variable con el nombre de conexión, que esta variable es la que va a tener el recurso de conexión a la base de datos. Entonces,
Como estamos usando MySQL, estamos utilizando MySQL. Si yo aquí escribo localhost, estamos utilizando PHP 7.3.10 y la versión de la base de datos o del PHP Admin Manager es 5.4.9. Ahora bien, si yo pongo aquí a PHP Admin, mi versión de base de datos, mi versión de MySQL es la 8. Véanlo aquí. MySQL Database 8. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, mi PHP Admin es el que me da la posibilidad de yo poder manejar mi base de datos. Entonces, aquí yo tengo que escribir mi usuario y mi contraseña para conectarme a la base de datos. Una vez yo doy Enter, entonces el administrador de base de datos, que es el PHP Admin en este caso, me habilita todo lo que es el ambiente para yo trabajar con mi base de datos. Entonces, para este ejemplo, vamos a crear una base de datos nueva. Entonces, ya que tengo mi servidor, que si lo ven aquí dice localhost, servidor localhost. Entonces, por eso le colocamos aquí que el server es localhost. Y por eso le colocamos aquí el usuario que es root, que ese fue el usuario con el que yo me logué. Y el password, que es el password que yo utilicé para conectarme a la base de datos. Entonces, como MySQL, utilizamos lo que es MySQL y underscore connect. Esta es otra función que está predefinida en PHP. A usted no le interesa cómo funciona, a usted no le interesa quién la hizo, a usted le interesa que esa función trabaja de manera correcta y usted no tiene que pasarle esos tres parámetros. El servidor, que viene de aquí de localhost, el usuario, que es el usuario con que usted se conecta a la base de datos, y el password, que es el password que usted definió para ese usuario que usted está tratando de conectarse a la base de datos. Aquí entonces utilizamos otra sentencia que es or die. En caso de que esta función me devuelva un error, la combino con or die y devuelvo otra función predefinida de PHP que es MySQL y error. Esto lo que va a hacer es que me va a devolver un error si no se pudo conectar. Luego entonces aquí defino una variable resource donde va a tener la conexión hacia la base de datos. Entonces aquí le digo MySQLi select db. Le paso entonces la conexión que ya está aquí el objeto conectado con estos parámetros que vino aquí y le paso el nombre de la base de datos que en este caso yo le puse inventory, pero vamos a crear otra para trabajar con ella. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente para chequear si la conexión funcionó, que le ponemos que si la conexión no es mayor que 0, entonces que nos diga que falló. Si es mayor que 0, entonces me diga que está establecida la conexión. Entonces vamos a probarla a ella por sí sola. Me voy a colocar aquí y le voy a poner localhost, ejemplo. Entonces, dentro de resource está mi archivo conexión. Si ejecuto mi archivo conexión solo, me dice conexión establecida. Eso me dice a mí que ya mi archivo PHP que se llama conexión, que está dentro de la carpeta resource, se conectó a la base de datos. Vamos a ver si yo le pongo aquí que el usuario es root 1 en vez de root. Si vengo aquí y actualizo, me da ahora el error y me dice MySQL connect. The server's request authentication method no, o sea, no reconoce el método de autentificación y lo rechazó. ¿Vieron? Entonces ahí me está dando un problema. Entonces vamos a decirle aquí que es root. Entonces ahora sí, me dice conexión establecida. Eso quiere decir que me conecté exitosamente a la base de datos. Preguntas con relación a la base de datos, a la conexión. Preguntas, sugerencias, comentarios. Señor.
Señores, pregunten, esta es su oportunidad. No, Diógenes, en ese caso no, porque aquí yo lo estoy negando. Aquí yo le puse un símbolo de admiración y eso quiere decir que estoy negando la condición en la cual estoy evaluando en este caso. Sí, Freddy, se puede utilizar también para conectarse a MySQL Desktop. MySQL y Connect, Diógenes, es porque ya la versión de MySQL Connect está obsoleta a partir de la versión 7. Entonces, como ya estamos en la versión 7.3, ya se obsoletó esa librería y ahora hay que usar MySQL y Connect. O tú puedes utilizar también conexión PDO si ya está trabajando con orientado objeto. Exacto. Ok, vamos entonces a continuar con nuestra parte aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear nuestra base de datos para nosotros entonces trabajar con ella. Vamos a hacer una base de datos aquí que se llama ejemplo. Entonces le damos aquí arriba donde dice nueva base de datos y aquí le ponemos el nombre. Vamos a ponerle ejemplo y le vamos a poner que es UTF-8 Unicode 6. Esto es un estándar de base de datos Unicode. Entonces aquí se crea nuestra base de datos ejemplo y está vacía. Vamos a ponerle una tabla que se llama clientes y la tabla cliente va a tener 1, 2, 3 y 4 campos y 5 con el ID. Entonces vamos a ponerle aquí que son 5 campos y le vamos a dar continuar por acá. Una vez le damos ahí, le vamos a poner ID cliente y lo vamos a dejar que es integer. Le vamos a poner aquí que va a tener 10 de longitud y le vamos a poner que va a ser autoincremento y eso lo va a poner automáticamente como llave primaria, como primary key. Le damos a continuar y seguimos. Vamos a ponerle un nombre. El nombre va a ser varchar y va a tener 60 caracteres de longitud. Vamos a ponerle un apellido y el apellido va a tener la misma característica. Va a ser varchar y va a tener 60 también. 60. Luego vamos a poner la cédula y la cédula va a ser un varchar y le vamos a poner que son 11 caracteres que va a permitir. Y por último vamos a poner donde está la dirección. La dirección normalmente no se pone aquí, sino que se usa una estrategia para poner provincia, sector, municipio y todo eso en la base de datos, ya que es más fácil luego para poder filtrar por la ubicación del cliente. Pero como esto es un ejemplo para esta charla, vamos a dejarlo así. Entonces, tenemos el ID cliente que va a ser autoincrementado. Esto nos va a ayudar
a que cada vez que insertemos un cliente no vamos a tener que mandárselo, sino que automáticamente la base de datos le va a asignar el ID del cliente. Entonces vamos a guardar el nombre, el apellido, la cédula y la dirección, que esos son los campos que estamos capturando aquí en este formulario para salvarlos. Entonces le vamos a dar a guardar para que nos cree aquí nuestra base de datos en php-admin con MySQL. Ahí está creada nuestra base de datos clientes y aquí nos muestra la estructura de ID cliente, nombre, apellido, cédula y dirección. Si vamos aquí a examinar, está vacía la tabla. Entonces vamos a llenarla desde aquí, desde nuestro formulario. ¿Cómo podemos hacer eso? Preguntas con la base de datos. La creación de la base de datos. Ok. Entonces seguimos. Entonces ya aquí vamos a cambiar la base de datos de inventario. Vamos a poner la base de datos ejemplo, que fue la base de datos que acabamos de crear aquí. Base de datos ejemplo, base de datos ejemplo. Entonces vamos a cambiar la base de datos ejemplo y le vamos a poner aquí en la DB donde se va a conectar. Vamos a salvar ese archivo y nuestro trabajo aquí termina. Entonces aquí arriba lo que vamos a hacer es que vamos a incluir el archivo conexión para que este archivo pueda enviar datos a la base de datos. Y eso lo hacemos con la sentencia include. La sentencia include, aquí, entre comillas, entonces le pasamos lo que es la conexión. Entonces, como el índice está aquí afuera de ambas carpetas, si lo ven ahí, aquí tenemos que abrir la carpeta y decirle conexión. Entonces vamos a decirle aquí resource / conexión .php. Entonces ya con eso, este código de la conexión está incluido aquí y desde aquí yo puedo mandar a insertar estos valores simplemente con esa inserción que está ahí. Entonces vamos a comentar aquí y vamos a ir a nuestro navegador y vamos a actualizar los valores aquí. Y nos da este pequeño errorcito. Este pequeño errorcito que está aquí se nos da porque estamos incluyendo un archivo dentro del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí yo estoy incluyendo la conexión, pero aquí en conexión yo estoy incluyendo el conf. Entonces, como como uno se está incluyendo dentro del otro, desde el index, hay que quitarle esto de aquí para que lo busque los dos al mismo tiempo. Esto es un problema muy común cuando se tienen rutas que son relativas, donde tenemos que ir especificando. Entonces, como todo está accediendo desde aquí, él puede acceder a resource y a configuración sin tener que ponerle el salto de que salga de la carpeta y entre nuevamente a la otra carpeta. Entonces, continuando aquí, vamos ahora con estos valores aquí a insertarlos en la base de datos. ¿Cómo lo insertamos en la base de datos estos valores? Muy fácilmente. Vamos a crear una pequeña variable aquí que se va a llamar SQL y aquí entonces vamos a utilizar la sentencia insert. La sentencia insert into. Entonces aquí tenemos que ponerle el nombre de la tabla. El nombre de nuestra tabla es la tabla clientes. Entonces aquí le ponemos clientes. Entonces aquí abrimos paréntesis para poner los valores de esa tabla cliente o los campos, en este caso nombre, apellido, cédula y dirección. Entonces le ponemos aquí nombre y lo separamos con coma, apellido, cédula y dirección. Luego, fuera del paréntesis, ponemos la sentencia values, que especifica que ahora yo le voy a mandar los valores. Como todos mis valores son string, lo voy a mandar entre comillas
pequeñas y dobles. Y aquí le voy a mandar el nombre. Esto es las comillas simples para que me lo mande como un texto. Y las comillas dobles es para poder concatenar la variable aquí dentro, ya que tengo comillas dobles afuera. Entonces de esa manera le ponemos aquí las concatenaciones. Voy a bajar esto un poco para acá para ponerlo a su nivel. Voy a copiar esto mismo y ahora vamos a mandarle el campo apellido, luego el campo cédula y luego el campo dirección. Aquí vamos a ponerle apellido, aquí le vamos a poner cédula y aquí dirección. Entonces si le damos clic aquí, el nombre se subraya, si le damos aquí, el apellido también, la cédula también y la dirección también, diciendo que está correctamente. Pero ahí yo simplemente definí mi query, lo preparé mi query. Ahí todavía no se ha ejecutado en la base de datos. Entonces, aquí vamos ahora a ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutamos? Vamos a declarar una variable que se llama rs, que es la que va a capturar el resultado. Y le vamos a decir mysql y underscore query. Entonces, esa función predefinida de PHP es la que va a ejecutar mi query. Y aquí le vamos a poner, le vamos a mandar el query que ya yo preparé aquí arriba. Y recuerden decirle aquí ORDAI por si da error. Si da algún problema, se lo va a desplegar ahí. MySQL y error, que es otra función predefinida. Muy bien. Preguntas con esta parte. Se está entendiendo todo de maravilla, que no hay preguntas, ¿eh? Me preocupa eso. Una comilla doble de más al final del query. Vamos a ver. Aquí tenemos pequeña y doble. Pequeña y doble, pequeña y doble, pequeña y doble. Y esa es la del cierre de aquí arriba. Parece que está todo perfecto, Diógenes. Muy bien, vamos a seguir entonces. Entonces vamos ahora, aquí, vamos a escribir. Aquí tenemos los values. Y aquí termina una, aquí termina otra, aquí la siguiente y acá la última. Y esta que está después del value es la que inició aquí delante. Exacto. Esa es la que cierra el insert. Muy bien. Entonces vamos a escribirlo aquí. Juan Pérez, cédula y su dirección. Le vamos a dar enviar y nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque MySQL y query expect two parameters. O sea, necesita dos parámetros y solamente le enviamos un parámetro. ¿Quién sabe cuál es el otro parámetro que nos falta aquí? ¿Quién me dice? Vamos a ver. Correcto, Dios, en el parámetro de la conexión. Entonces vamos a ponerle aquí conexión. Y vamos otra vez a ejecutar.
Entonces dice parámetro expect to be MySQL i. O sea que va al revés. El primer parámetro es el de MySQL, o sea, la conexión. Y el segundo entonces es la consulta preparada que creamos para salvarla en la base de datos. Actualizamos aquí y funcionó correctamente. Si vamos aquí y examinamos, ahora tengo el ID cliente 1, nuestro nombre que es Juan Pérez, cédula tal y calle Juan Ceballos tal. Y mi formulario vuelve a la normalidad como si no hubiese pasado nada. ¿Preguntas con esa parte? Pregunten, jóvenes, pregunten. Todo bien, perfecto. Ok, qué bueno. Vamos entonces, para terminar, vamos ahora a hacer una tabla que nos devuelva esos datos. Y vamos a hacerla por acá abajo. Por acá abajo vamos a hacer. Vamos a crear otra tabla aquí. Para que esa tabla entonces nos devuelva los datos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Dentro de la tabla voy a embeber un código PHP. Y aquí lo primero que voy a hacer es crear una variable que se llama SQL2, ya porque creé una que se llama SQL arriba. Y aquí vamos a hacer una sentencia select. Aquí voy a decir en vez de todo nombre, apellido, cédula, dirección. Debiera organizarlo de esta manera para entender lo que estoy haciendo. Entonces, from clientes, que es la tabla, ya lo voy a hacer. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Tráeme todos esos campos. Vamos a ponerle aquí arriba la ID cliente también. Tráeme todos esos campos de la tabla clientes. Entonces, aquí debajo le vamos a poner rs2 mysql y query verdad mysql y error. Por acá le vamos a pasar el SQL2. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer una pregunta para ver si hay datos en la base de datos. If MySQL y rows para que me devuelva el número de records. Esta variable me devuelve el número de records. Entonces le digo aquí que si MySQL número, o sea, si trae datos, imprímeme aquí entonces los datos que traigas. Y eso lo vamos a hacer con un ciclo while. Entonces, aquí en el while vamos a declarar una variable que se llame campos, que va a ser igual a MySQL y fetch array. ¿Por qué? Porque ese RS que trae ahí
lo que me está trayendo es un arreglo de lo que trajo de la base de datos. Entonces, lo que hacemos es con MySQL fecha array, es que lo convertimos en un array de PHP para poder recorrerlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Conviértemelo en un array y entonces, cuando me lo conviertas en un array, imprímeme esos datos. Vamos a poner aquí afuera el tr, la tabla, termina el while, vamos a poner el cierre del tr. Entonces lo que vamos a hacer es td hacia la derecha por cada dato que aparezca, por cada dato del arreglo. Entonces eso lo hacemos con otro hecho y le ponemos aquí td. Y otro aquí, cierre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en el medio le vamos a poner hecho, campos y ID cliente, por ejemplo. Entonces, vamos a ver ahora qué nos va a dar la tabla aquí debajo. Aquí debajo debe salir una tabla, vamos a ver. No la quiero enviar, la voy a actualizar simplemente. Entonces aquí vamos a ver, el Explorer me dice, ok, me faltó otra vez el MySQL 1 que sea la conexión. Entonces ahora sí lo actualizamos. Dice aquí variable RS porque es RS2, no es RS. Entonces vamos a actualizar nuevamente. Y ahora, entonces dice, define index ID cliente. Entonces vamos a ver cómo fue que lo pusimos aquí. ID cliente. Hay un error ahí de naming. Le pusimos ID cliente en vez de ID cliente. Vamos a dejarlo así solamente para la prueba. Entonces miren aquí, ya me trajo uno ahí. Entonces si hago eso mismo y lo pongo aquí debajo, pero le pongo el nombre y luego hago eso mismo y le pongo el apellido, miren ahora lo que sucede. Uno, Juan Pérez. ¿Lo ven? Entonces aquí en la tabla vamos a colocarle la clase habría que ponerle un borde de la tabla, pero vamos a dejarlo así también. Entonces vamos a seguir poniendo aquí apellido. Se me movió un poco esto de acá. Y esto por acá. Ahora sí. Entonces le ponemos cédula. Y aquí dirección. Entonces si actualizamos aquí, entonces ahí ya tenemos uno, Juan Pérez, tanto, calle Juan Soaya, Entonces le ponemos aquí, por ejemplo, María González, otra cédula y dirección, calle 33, Las Cuevas. Y salvamos nuevamente. Entonces, ahora tenemos aquí dos con los mismos criterios. Aquí para que el TR se nos brinque hay que bajarlo aquí abajo y colocarlo dentro de la ecuación que tenemos aquí del while. Y este otro TR lo subimos acá. Entonces, todo dentro del while nos va a hacer dos filas ahora. No lo vamos a enviar, lo vamos a actualizar aquí. Entonces tenemos ahora sí Juan Ceballos, y María González, Entonces, de esa manera, ya usted puede retornar los datos de un formulario y mostrarlo en pantalla. Y ahí lo que quedaría era la tabla, darle un pequeño beauty con CSS para
que nos muestre las divisiones de la fila y de todas las líneas que necesitamos. Preguntas, jóvenes, entonces. Ahí tenemos un formulario en HTML que guarda datos en MySQL y los retornas utilizando un select y un insert en MySQL, utilizando CSS para darle todo lo que es el beauty o el diseño, y también utilizando PHP para trabajar con la parte de enviar los datos compose, recibirlos y procesarlos enviándolos a la base de datos. Preguntas, chicos, sugerencias, comentarios, todo es aceptable. Síganos en PHP Developers RD. Si tienen algún proyecto que estén trabajando, lo pueden compartir con nosotros. Si tienen una pregunta, una duda o algo que les está causando inconvenientes, y estamos ahí para ayudarles todos, porque esto es para compartir información, esto es para compartir conocimiento, para que ustedes aprendan y puedan trabajar las cosas de la forma correcta. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, FV Software RD, donde estará colgado este video y muchos otros más de otras charlas que ya hemos trabajado anteriormente. Sus preguntas las pueden poner por aquí por el chat y se las podemos responder si tienen alguna pregunta. Interesante, excelente, ok. También pueden dejar su comentario en el grupo. Muy bien, Diógenes, si tú tienes cualquier pregunta o estás estancado con algo, tienes algún issue con algo, tú no lo presentas ahí en el grupo y compartimos la información, y así los muchachos aprenden y uno también. Ah, sí, el clásico carrito de compra, muy interesante. Oh, sí. Sí, eso, enviar imágenes en un formulario o enviar imágenes por correo. ¿Tiene una pregunta sobre Pose, Freddy? El post, Freddy, aquí en el action del formulario. En el formulario le pusimos dos propiedades. Una action que era para la página a la cual lo íbamos a enviar, en este caso lo enviamos a la misma, que era el index PHP, y la otra era el método post. En ese método post fue que le especificamos que era el método que íbamos a utilizar para enviar los datos. Utilizamos post porque es el método más seguro para enviar información en páginas web. Muy bien. Pues nada, chicos, fue un placer. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Y recuerden, síganos en PHP Developers RD, FV Software RD en YouTube y FV Software en Facebook y en Instagram. Y si tiene cualquier proyecto, cualquier pregunta, cualquier inquietud sobre PHP, MySQL o la parte de la web, HTML, CSS, JavaScript, pueden plasmarla en el grupo, pueden hacer comentarios y podemos establecer una conversación y entonces ayudarlos con todas esas cosas, porque aquí estamos para compartir información. Muchísimas gracias, jóvenes. Esto fue todo por hoy y nos vemos en una próxima charla. Pásenla bien y quédense en casa.